Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 348, correspondiente al día 20 de febrero del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 3.357 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 9 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo estos a Ciudad de Clorinda, 7. 3 casos por consultas por síntomas leves. 1 consulta por síntomas graves. 1 contacto estrecho alojado en un centro de alojamiento preventivo. 1 búsqueda activa en terreno y 1 consulta por egreso de la ciudad. Ciudad de Formosa, 1 contacto estrecho en cuarentena domiciliaria. El Potrillo, 1 derivación por parto. 2. En el día de la fecha se dará de alta médica a un paciente del Centro de Atención Sanitaria número 15 de la ciudad de Clorinda. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.290. Total de casos recuperados, 1.126. Casos activos, 116. Fallecimientos por coronavirus, 17. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 116.938, con un 1.1% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Ciudad de Clorinda, casos diagnosticados 356. Casos activos, 69. Fallecimientos por coronavirus, 12. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 256. Casos activos, 3. Fallecimientos por coronavirus, 2. Formosa Capital, casos diagnosticados, 162. Casos activos, 40. Fallecimientos por coronavirus, 1. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 743. Control en la vía pública, 9.377 personas y 6.845 vehículos. Infracciones, 21 vehículos por restricción de circulación y patente y 219 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Fiestas privadas intervenidas, 5. 8. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 15.343 personas desde la implementación de este programa. 7. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 22.966 personas en toda la provincia, ya sea por ingreso a nuestro territorio o por haber sido contacto estrecho de un caso positivo previo.
Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 2.072 personas, de las cuales 1.272 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 8. Con provincianos, los 3.357 test de PCR reportados en el día de hoy constituyen un nuevo récord diario que nos permite llegar a los 116.938 test realizados desde el inicio de la pandemia. Aún teniendo Formosa los mejores indicadores sanitarios del país en cantidad de casos positivos, fallecimientos por COVID-19 e índice de positividad, en el día de ayer hemos testeado 5 veces más que el promedio nacional en proporción a los habitantes. Esto da cuenta de la seriedad y el compromiso con que llevamos adelante las tareas de búsqueda activa de casos, los controles sanitarios de los diferentes protocolos y la vigilancia epidemiológica intensificada. No podemos relajarnos ni bajar los brazos en ningún momento mientras la pandemia siga siendo un riesgo para la salud y la vida de todos y cada uno de nosotros. Más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 348 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Juntos estamos logrando este estatus sanitario y juntos estamos fortaleciendo todas las medidas orientadas a la búsqueda activa de casos en toda la provincia. Con esta información y otras más muy relevantes en este contexto, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar la información con respecto a esta enfermedad en nuestra provincia, pero antes vamos a recordar cuál es la situación también en la Ciudad de Buenos Aires, en el promedio del país y también en nuestra provincia. Dato muy importante porque no debemos olvidar, tener memoria es algo muy importante para no cometer errores. Lo que ha pasado en la Ciudad de Buenos Aires cuando recordamos las imágenes donde los geriátricos fueron devastados por el ingreso de este virus y muchísimos abuelos perdieron la vida justamente en lugares en donde debían estar protegidos y sin embargo eso sucedió. Es por eso que así vemos que 6.625 es el número de fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires, dándole un promedio de 215.4 muertes cada 100.000 habitantes. El doble del país, del promedio país, que tiene 112.1 fallecidos cada 100.000 habitantes, y en Formosa tenemos 2.65 fallecidos cada 100.000 habitantes, una cifra muchísimo, pero muchísimo menor, es la más baja del país. Acá podemos observar cómo siguen los trabajos de hisopados que se están realizando en la provincia de Formosa y vemos que en el día de ayer se realizaron 3.357 hisopados. Este es un nuevo récord de testeo desde el inicio de la pandemia. El total de test realizados desde el inicio de la pandemia es de 116.938 con un 1,1% de positividad. Esta cantidad representa un 18.3% del total de la población ya testeada. La distribución que se observa en el mapa corresponde al rastrillaje en terreno que se realiza diariamente. Así vemos los distintos distritos sanitarios. Recordemos
que nuestra provincia tiene un sistema de salud que está basada en la estrategia de la atención primaria de la salud, que justamente está en nuestra Constitución provincial, en el artículo 90 y 91, donde se define claramente que nuestra provincia está dividida en regiones sanitarias. Son estas que vemos en el mapa. Una región sanitaria, la número 1, por ejemplo, la del oeste, cabecera Ingeniero Juárez, tiene un hospital distrital de nivel 2, de cierta complejidad, pero a su vez cada uno de estos distritos o áreas geográficas se subdividen en regiones más chicas, que son las áreas programáticas, y cada área programática tiene un centro de salud de primer nivel de atención que atiende a los pacientes que son ambulatorios. Entonces, cuando se habla de rastrillaje, cada uno de los hospitales y los centros de salud que constituyen ese distrito sanitario trabajan. Por eso que tenemos estos números que se están notando, porque cada uno de estos equipos se ha preparado, ha trabajado, tienen los recursos humanos necesarios y también tienen el equipamiento también, y cerca de ellos, en su hospital, hay un laboratorio preparado para hacer la PCR, este estudio tan importante, que es el único que es realmente diagnóstico que se hace en nuestra provincia. Y así vemos que en toda la provincia se ha realizado este testeo. Vemos por distrito sanitario en el número 1, Ingeniero Juárez 130, por ejemplo, el distrito sanitario número 4, Laguna Blanca, 250 testeos, el distrito número 6 de Pirané, 189 testeos, el distrito sanitario número 12 de Clorinda, 461 personas han sido testeadas. Es un número muy importante, cada día estamos mejorando en la ciudad de Clorinda, trabajando con los 4 laboratorios que ya están en pleno funcionamiento. Y en Formosa Capital, un total de 2.043 personas fueron hisopadas. Acá vemos la evolución de las muestras que se han tomado en el laboratorio de El Potrillo. Este laboratorio, recordemos que está en el departamento Ramón Lista, al norte de Ingeniero Juárez, una zona cuya población es mayoritariamente aborigen. Ahí podemos observar cómo las áreas programáticas que están cerca, María Cristina, Lote 8, El Chorro y El Quebracho, son todas las áreas programáticas y tienen centros de salud que envían sus muestras a esa localidad del Potrillo. Con la habilitación de este laboratorio COVID en este hospital, permitió ampliar la búsqueda activa de casos en terreno en el departamento Ramón Lista y, por supuesto, procesar las muestras en menor tiempo, obteniéndose rápidamente los resultados. Este laboratorio comenzó a funcionar los primeros días de febrero, dando cobertura a toda su área programática. El gráfico de la placa corresponde a la cantidad de muestras procesadas allí desde el 3 al 19 de febrero, pudiéndose observar un notable incremento desde su habilitación. En algunos días no se registran hisopados debido a que las inclemencias del tiempo que no permitieron que se realicen y se salgan y se recorran el terreno. Acá podemos observar justamente imágenes que corresponden a estos testeos que se realizan en esa localidad diariamente en la zona del Chorro, María Cristina, Potrillo, Lote 8, los equipos de hisopadores que trabajan arduamente en la búsqueda activa de casos positivos a coronavirus a fin de contribuir a la detección temprana como parte de las múltiples estrategias establecidas por el gobierno de la provincia para prevenir la propagación y transmisión del virus. Continúan las campañas de vacunación de nuestros adultos mayores. Podemos observar estas imágenes en donde nuestros equipos están trabajando en el interior provincial. Estas fotos corresponden al día de hoy, en el interior provincial. Hoy un equipo de vacunadores está recorriendo el interior provincial, vacunando a personas mayores en las residencias Santa Rosa de Lima, de Abuelos Felices, esto es de Pirané, Abuelos Felices de Palo Santo, San Francisco de Asís, de Comandante Fontana, la residencia de Pozo del Tigre, la residencia privada de Ibarreta Alejandra Albornoz. Se vacunarán en el transcurso del día de hoy 48 adultos mayores. Y recordemos que el día jueves se vacunó a 43 adultos mayores en 3 residencias públicas de la ciudad de Formosa. Ayer viernes, con 90 adultos mayores de 2 residencias privadas
de la capital y una residencia pública en la localidad del Espinillo, haciendo un total de 133 adultos mayores de residencias públicas y privadas. Entonces podemos observar cuál es el trabajo en la provincia, cómo se cuidan a nuestros adultos mayores que están internados en las residencias, para evitar de esta manera, ¿no es cierto?, que no ocurra lo mismo que lamentablemente ha ocurrido en otras ciudades, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Acá vamos a presentar la campaña de vacunación para adultos mayores en la ciudad de Clorinda. Mañana domingo se da inicio a la campaña de vacunación de adultos mayores de 70 años en la ciudad de Clorinda. Para ello, parten hacia esa ciudad 80 personas, de las cuales 35 son vacunadores, 35 son registradores y 10 personas afectadas a la logística de insumos. Van también 2 móviles con 2 freezer cada uno y que en su interior llevarán las vacunas. Se llevan insumos descartables para utilizar durante los 3 días de vacunación. En este momento, un camión del Ministerio de Desarrollo Humano está llevando 5 freezer nuevos sin uso de 250 litros cada uno que serán apostados en cada escuela. Luego de los 3 días de vacunación, estos freezer serán entregados a cada efector sanitario público de la ciudad de Clorinda para fortalecer la cadena de frío de cada vacunatorio de la ciudad. Acá podemos observar el calendario de vacunación a adultos mayores en la ciudad de Clorinda. Este dato es muy importante. A los fines de ordenar y agilizar el proceso, se determinaron 5 lugares de vacunación y las vacunaciones se realizarán durante 3 días. Para mañana domingo, de acuerdo al año de nacimiento, deberán acercarse al establecimiento escolar que les corresponda, que se puede observar en la placa, con su DNI de 8 a 13 horas. La clase 1950 debe ir a la escuela 410 del barrio 742 Viviendas. La clase 1949 a la escuela de frontera número 7, barrio Santa Margarita. La clase 1948 a la escuela 454 del barrio 1 de Mayo. La clase 1947 a la escuela 21 República del Paraguay, Paraguay al 1200 está ubicado. La clase 1946 a la escuela 492 del barrio Agua Potable. En el parte de mañana se especificarán los detalles para las vacunaciones de los días lunes y martes. Esto es para mañana domingo 21 de 8 a 13 horas en este lugar. Concurrir con el documento nacional de identidad, ya que en la entrada de cada escuela, que están detalladas en esta placa y que luego se van a replicar por todos los medios para que se puedan tener buena información, va a haber una persona con un padrón de las personas que deben vacunarse y las personas deben concurrir con su documento de identidad para que puedan recibir la vacuna. No concurran sin su documento de identidad. Así que los vamos a esperar mañana para iniciar este proceso de vacunación que ha decidido el Consejo COVID, encabezado por nuestro gobernador, para proteger a nuestros adultos mayores de 70 años en adelante a la ciudad de Clorinda, que es la ciudad más afectada por esta pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Importantísima es esta información de la implementación de lo que ya se había anunciado, de que por el interés que tiene el gobernador en cuidar la salud y la vida de los formoseños y las formoseñas, la vacunación de personas más débiles en este momento ante la pandemia, es decir, de nuestros adultos mayores, se inicia en la ciudad de Clorinda para los mayores de 70 años. Y como también nos importa el estado de salud de cada uno de los pacientes que tenemos internados en nuestro sistema de salud, con el parte respectivo nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas.
Bueno, hay actualmente 116 personas cursando activamente su infección con diagnóstico de COVID-19 por estudios hechos por PCR, tanto de los distintos laboratorios distribuidos en la provincia como en Formosa Capital también. De estos diagnosticados nuevos, que terminan formando al final los 116 personas, se distribuyen las internaciones en los distintos lugares, en los centros de asistencia sanitaria y en los hospitales, entre ellos el Hospital Interdistrital Evita, el cual obviamente engloba o interna pacientes que tienen necesidad de mayor control estricto ante una eventualidad de mayor complejidad, como ser, por ejemplo, la terapia intensiva. De estas 116, en el Hospital Interdistrital Evita, actualmente hay 32 pacientes que están internados, tuvieron 3 ingresos. De estas 32 personas que están actualmente internadas, hay 11 están en la unidad de terapia intensiva, son los cuadros más complejos y más graves. De estas 11 personas, 9 están en asistencia respiratoria mecánica. Son los pacientes graves, considerados graves, porque obviamente la necesidad del respirador ya es un cuadro donde el pulmón obviamente se encuentra muy afectado, por lo tanto necesita la ayuda de y el tratamiento de este equipo y lo lleva, por lo tanto, a la categorización de cuadro grave. Las otras 2 personas que están en terapia intensiva, que no están con asistencia respiratoria mecánica, son cuadros moderados, son 2 personas que todavía están con necesidad de terapia por sus comorbilidades y la falta de oxígeno un poco más allá de lo habitual, por lo tanto están con aporte, obviamente, pero bajo seguimiento y control para ver. Estas 11 personas, obviamente, siempre decimos todas personas que están en terapia intensiva, por ser casos complejos, son pronóstico reservado, o sea que no sabemos cómo pueden evolucionar, no podemos adivinar o definir exactamente qué va a pasar con estas personas, así que hay que ver la evolución el día a día. El resto de las personas que están, o pacientes que están internados tanto en el hospital como en los otros centros de asistencia sanitarios, están estables, están bien. Los que están asintomáticos obviamente siguen su evolución también bajo seguimiento médico y de enfermería. También hay personas en aislamiento, que es domiciliario, pero son personas asintomáticas que no revisten mayores gravedades, igualmente se hace su control. Esperemos que sigan así que esperemos tener más altas, estamos teniendo muy pocas altas últimamente, pero son situaciones que se deben obviamente a estos pacientes que no siempre es tan matemático desde el momento que ingresan sí o sí, uno puede darle el alta matemáticamente, siempre depende de la evolución clínica de los pacientes. Gracias. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que los señores y las señoras periodistas nos han formulado, tanto de manera presencial como a través de las vías digitales, los periodistas y las periodistas del interior. Señora Dolores. Buenas tardes. La primera pregunta es de Emanuel Crossi, Diario La Mañana. Tenemos entendido que trabajadores de prensa podrán entrar a Formosa con hisopado previo y sin necesidad de hacer los 14 días de cuarentena, atento a que son trabajadores esenciales. Esto se dio en el marco de un habeas corpus presentado por periodistas del programa La Cornisa y que resolvió el juez federal Morán. ¿Extenderán esto a todos los trabajadores esenciales? Tal como lo ha expresado usted y ha sido publicado en el medio en el que trabaja, el caso particular y concreto de los periodistas mencionados, que son 2, fue en el marco de un habeas corpus. A ese caso se está haciendo referencia. Siguiente pregunta, por favor. La última pregunta es de Agustín Torres 10, Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. ¿Qué riesgo epidemiológico constituyen los sucesivos cortes de ruta
en pedido de módulos habitacionales, ¿cómo evitar un brote como el que se produjera luego de las celebraciones de fin de año? Es indudable que la aglomeración de personas, cualquiera sea la circunstancia que los lleven a juntarse, implica un riesgo sanitario. Esto es así. También es un derecho manifestarse, pero teniendo en cuenta que prevalece, ¿no es cierto?, el derecho a la vida fundamentalmente sobre otros derechos, es importante tener en cuenta esta cuestión porque pone en riesgo la salud y la vida de los habitantes, no solamente de los que se manifiestan, sino también de las otras personas, porque este es el mecanismo de propagación del virus. Esto es lo que le gusta al virus, que la gente se junte, entonces uno solo puede transmitir a cientos de personas. Lo más recomendable es siempre que haya personas, mantener el distanciamiento social, más de 2 metros, no juntarse más de 10 o 20 personas, uso frecuente de lavado de manos, del alcohol en gel, en fin, todo este tipo de cuestiones que cuando hay un corte de ruta con esta cantidad de gente no se puede tener en cuenta ni llevar adelante. Así que, bueno, esto no es recomendable. No es recomendable tampoco desde el punto de vista porque un corte de ruta no le da derecho a adquirir un módulo habitacional. Lo repetimos varias veces y lo volvemos a repetir, porque en esos cortes hemos detectado personas que ya han tenido módulos y los han vendido. Así que por más que corten la ruta, no lo van a volver a obtener. También en esos cortes hemos observado personas que han ingresado debido al habeas corpus de la Corte Suprema, que se prestó ante la Corte Suprema, del ingreso masivo a la ciudad de Formosa, personas que hace 2 o 3 meses ni siquiera tienen domicilio en Formosa y han ingresado, hoy ya están reclamando si lo otorgue un módulo habitacional. Tenemos registros nosotros, tenemos planillas, tenemos visitas, tenemos trabajadores sociales y estamos viendo todos los casos de familias que realmente necesitan y los vamos a ayudar. Pero este tipo de personas, este tipo de situaciones no favorecen a nadie. Agradecemos la presencia de los miles de formoseños y formoseñas que por las distintas plataformas de comunicación digital han seguido esta transmisión, como así también a través de las distintas radios AM y FM que nos transmiten, como así también de los canales, tanto de aire como de cable. Los esperamos en el día de mañana, que por ser domingo, la conferencia será a las 11 de la mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.